El presidente de la República, Gustavo Petro, arruinó a Nayib Bukele. Este hombre no le gustó para nada el éxito rotundo que tuvo con el streamer colombiano Westcol. Ni siquiera las cifras Nayib Bukele las ha logrado. Nunca en su historia ha tenido tanto éxito este hombre como lo ha conseguido el presidente de la República, Gustavo Petro. Ha desatado una horda de terror en las arcas de la derecha en El Salvador, incluso en la misma derecha colombiana, porque no soportaron que el presidente de la República hubiese llegado a tanta audiencia. Y ojo muy bien, una audiencia bastante joven que es decisoria de cara al próximo 31 de mayo en las próximas elecciones presidenciales. Esto los tiene temblando porque los jóvenes vienen conociendo los diferentes sucesos políticos en el país. Pero antes de irnos con esa noticia, vienen pidiendo de manera contundente cárcel para Uribe. Isa Zuleta es bastante clara, es bastante directa y lo da a conocer de la siguiente manera. Miren, en de frente, Isa Zuleta vaticina un destino de encierro para Álvaro Uribe Vélez por las responsabilidades similares a las de su hermano Santiago Uribe, condenado a 28 años de cárcel por condena al ganadero por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Recordemos que se habla que presuntamente Álvaro Uribe Vélez hizo parte también de este séquito. Las mismas actuaciones y delitos de su hermano están trabajando para que pague. Y en este caso, se viene trabajando en la consecución de las diferentes pruebas para que Álvaro Uribe Vélez pague cárcel. Así lo da a entender Isa Zuleta. 28 años de cárcel. No estamos hablando de cualquier condena. Estamos hablando de una situación del hermano del expresidente. Y a mí no me queda ninguna duda de que la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez va a cambiar y va a terminar como su hermano en la cárcel. 28. Ahí está. Estos son los simplemente casos similares de los 28 años de cárcel que le metieron a su hermano. Recordemos que tiene el proceso que se adelantó en su momento por la jueza Sandra Heredia y que fue también condenado en cárcel, pero que la segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, lo absolvió. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia haga de las suyas y lo ponga a pagar. Estos son muchos casos de los tantos que hay en contra de Álvaro Uribe Vélez. Alejo Toro, acerca del tema que estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, dice, unas relaciones que Uribe no puede negar. Es impresionante el descaro del expresidente Uribe que se atreve a cuestionar a nuestro candidato Iván Cepeda cuando ha sido él quien ha estado rodeado de delincuentes condenados que hoy no pueden negar. Y también compartía este video, que es fundamental que lo tengamos claro. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta sencilla al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Usted que anda hablando tanto y vociferando que Iván Cepeda tiene nexos con no sé quién, que Iván Cepeda habló con no sé quién, que se tomó fotos con no sé quién. Yo le quiero preguntar por estas tres personas. Diego Cadena, su abogado, condenado por compra de testigos. Su hermano, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por la conformación de los 12 apóstoles que asesinaron a centenas de personas, incluyendo a unas niñas. Su hermano condenado a 28 años de prisión. Y a uno de sus senadores, que solo hace unos días acaba de ser condenado a 23 años por corrupción, al señor Ciro Ramírez. Ahí están las pruebas, ahí están los datos y sobre todo ahí están las condenas. Más bien responda por su casa que anda bien desordenada, señor expresidente. Bueno, ahí estaban los resultados, señores. Resultados bastante claros, resultados directos, que se le pide en este caso a la justicia que por favor lo apriete un poquito, actúe y que en este caso Álvaro Uribe Vélez pague por todo el daño que le ha hecho el pueblo colombiano.
no es simplemente guardar silencio, no es simplemente salir con, ay, por favor, perdón. No, muchos de los colombianos ya estamos cansados de este tipo de circunstancias. Uno de esos mismos, recordemos el caso de Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, excongresista, expresidente del Senado en épocas de Uribe presidente, condenado por parapolítica en la década de los 80, en plena época del narco de Pablo Escobar. Los entonces congresistas Mario Uribe y su primito Álvaro Uribe Vélez. El abogado de las víctimas y el abogado del futuro presidente Iván Cepeda Castro, Reinaldo Villalba, lo dice. Recuerdo que cuando el parapolítico Mario Uribe pidió asilo en la Embajada de Costa Rica, hubo una protesta de organizaciones sociales frente a la embajada pidiendo que se le negara dicha solicitud, pues no era un perseguido político, sino un parapolítico, como lo confirmó la condena en la Corte Suprema de Justicia. Hemos visto que los Uribe históricamente han estado pero llenos de todo. Y ahora se venden como una solución para Colombia, una solución para Colombia. Y lo que me aterra a este tipo de circunstancias es que miembros como Bukele, como esta nueva derecha que ha surgido en Latinoamérica, sigan las líneas o las mismas actuaciones de Álvaro Uribe Vélez. Este señor en su momento cambió la Constitución y en pocas palabras es una dictadura. La democracia, su concepto teórico es claro, es el cambio del poder cada 4 años o cada 6 años. El cambio de poder de las personas, ¿no? Puede mantenerlo cierto partido, pero en elecciones. Es el cambio de poder. Bukele modificó la Constitución y lleva ya de manera indefinida su reelección. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues a este señor, de verdad que no le gustó para nada el éxito total del presidente de la República, Gustavo Petro, de lo que ha sucedido en este caso con Huescol. Más de 3 millones de personas, nuevas audiencias logradas, lo que genera un rotundo fracaso para El Salvador, porque ni siquiera él podrá lograr lo que el presidente Petro ha logrado con Huescol. ¿Alguien más vio el directo de Huescol con el presidente Petro? Es que es ridículo cómo un creador de contenido parece más presidente que el mismo presidente. Y eso que al muchacho parece faltarle estudios. Nayib Bukele salió a hablar sobre la reciente polémica que se generó durante un en vivo del creador de contenido Huescol y el dirigente de Colombia Gustavo Petro. Durante la transmisión, Nayib Bukele comentaría en un post hecho en una de sus redes sociales, donde decía que el que parecía presidente era Huescol, ya que dejó a Gustavo Petro sin palabras durante las preguntas que tocaban temas delicados sobre el país y sin hablar en la manera en la que se comportó el influencer mucho más refinado que Petro. Sobra decir que las palabras de Nayib Bukele levantaron una enorme controversia, algunos apoyando sus argumentos y otros discutiendo sobre que fue una falta de respeto decir esas palabras. Bukele también dio a destacar algo sobre Huescol que en lo personal me parece algo fuera de lugar, y fue el hecho de decir que parecía faltarle estudios, ya que no especificó a lo que se refería, si a estudios políticos o estudios básicos. Miren ese ridículo. Nayib Bukele, igualmente el espectáculo lo seguía Vicky Dávila. Policartoons es genial. Miren este episodio que vieron de la conversación entre Petro y Huescol, espectacular. Pues obviamente, alguien que sí, ha ensañado en atacar al presidente, pero la realidad que sucede es otra, porque Petro le dio cátedra a Huescol de la historia en Colombia. A tal punto, recordemos esta escena donde los presidentes que estaban en el país, los Pastrana, los Valencia, los Lleras, los Uribe, los Turbay, y ahí sí no decía nada. Incluso Huescol se dio cuenta que vivimos en un país cuya oligarquía es la que siempre nos ha gobernado. Y como llegó un presidente sin casta familiar, sin billete, sin ser oligarca, lo odian en Colombia.
porque trabaja por el pueblo colombiano. Y para Bukele, que decía que lo de Westcol fue un fracaso, le dejo esto. Hablamos con el presidente y no sé, una charla increíble, weón. Me gustó mucho. Sí, Marcelo. Y sí, Marcela. Y sí a todos los que me están escuchando en este momento, porque yo sé que la mayoría de nosotros seguramente no somos consumidores del contenido de Westcol y muchas veces seguramente hemos tenido algo no grato que decir de él. Pero de todo lo que pasó anoche con esa entrevista que le hizo en la Casa de Nariño a nuestro queridísimo presidente Gustavo Petro, yo me quedo principalmente con estas tres cosas. Más de 1 millón de espectadores conectados en Kik, más de 3 millones de espectadores conectados en todas las plataformas digitales. Todo el mundo lo vio, que era lo importante, que los jóvenes se conectaran, estuvieran claros de lo que pasa en nuestro país, en Colombia. Escuchar siempre es bueno. Y aprendimos mucho. Dimos un tourcito por el Palacio de Nariño, una cosa de locos. Hablamos con el presidente y no sé, una charla increíble, weón. Me gustó mucho. Entonces sí, efectivamente, esas fueron las tres cosas que me gustaron muchísimo. Yo sé que muchos han estado haciendo creación de contenido respecto a esto, han hecho unas reflexiones que son muy buenas, muy válidas, muy importantes, pero yo quería mostrarles exactamente esto porque lo dije esta mañana. Si por lo menos una persona de esos 3 millones de espectadores que tuvo esta entrevista en todas las redes sociales, si por lo menos una sola persona se dio cuenta de la realidad del gobierno de Colombia, de la realidad de quienes nos han gobernado históricamente, de la realidad de la gran persona que es el presidente que hoy tenemos y de la realidad de lo que significa ser progresista y ser de izquierda, creo que con eso ya ganamos muchísimo. Y según las palabras de Westcol, pues él mismo está diciendo que es una charla que le gustó mucho, que aprendió mucho y que efectivamente fueron demasiadas las personas, millones de personas las que terminaron viendo esta entrevista. Entonces, puede que Westcol no sea de nuestros afectos o de nuestro gusto o no sea el contenido que comúnmente nosotros consumimos, pero efectivamente fue un contenido importante, trascendental y a los jóvenes hay que llegarles y creo que este es un golazo que nuevamente mete nuestro presidente Gustavo Petro. Así se arruina a los haters, así se arruina a Nayib Bukele, así se arruina a la extrema derecha, porque nuevas comunidades, nuevas personas, se conoce lo que viene realizando el presidente de la República, Gustavo Petro. Que antes de ello yo no quería dejar pasar, porque también piden investigaciones de acoso a este personajillo, Daniel Samper Ospina, que tanto daño le ha hecho al progresismo. Situación y circunstancia que debemos en este caso prestarle mucha atención, porque ojo, de esta no se va a salvar, así que a todos ustedes los invito a que por favor dejen su like, dejen su comentario y vamos a difundir el video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Nos ayudan mucho dejando su like, dejando su comentario, esto es fundamental para todo el pueblo colombiano, conozca las verdades que la extrema derecha pretende ocultar. Y como yo les decía, juez terminó hundiendo a Lirio Barrera. Juan Pablo Barrientos, investigador de Casa Macondo, lo dice. Gracias, queridos colegas de Noticias 1, por hacerle seguimiento a la investigación de Casa Macondo sobre la acumulación indebida de tierras de origen baldío de Alirio Barrera, que quedó totalmente descubierto. El Tribunal Superior de Yopal revocó la sentencia que obligaba a un medio de comunicación a rectificar una publicación basada en hechos y datos reales a favor del senador Alirio Barrera y que demostraba que él efectivamente había acumulado ilegalmente baldíos de la nación. El Tribunal Superior de Yopal negó la tutela presentada por el senador del Centro Democrático Josué Alirio Barrera contra las publicaciones del portal Casa Macondo sobre la compra de acumulación de predios rurales en Casanare. La decisión revocó el fallo de primera instancia que había ordenado rectificar parte del reportaje y concluyó que no se demostró ninguna inexactitud o tergiversación en la información publicada. El tribunal señaló que Casa Macondo sustentó sus revelaciones en documentos públicos y que la
acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo para corregir contenidos editoriales. En ningún momento dijo que se haya vulnerado ninguna ley, ni ningún principio, ni temas jurídicos, nada. Él se limitó a decir la tutela de la vulneración de derechos. Ignorando la reglamentación especial para las transacciones baldíos de la nación, dijo que sus compras se realizaron dentro de la legalidad, porque a su juicio comprar grandes extensiones de tierra no es un delito. Pero no es ilegal. Usted puede comprar hasta 5.000, 10.000 hectáreas si quiere en su mundo de negocios. Y no es ilegal. Desde que tenga escrituras y tenga títulos y usted tenga de dónde la sacó legalmente, no es ilegal. Durante la rueda de prensa, el senador también afirmó que cuenta con certificaciones de la Agencia Nacional de Tierras y defendió la legalidad de las operaciones inmobiliarias relacionadas con estos predios. Ninguna ilegalidad hay en ese tema. Sin embargo, en una respuesta oficial a un derecho de petición hecha por el medio de comunicación, la Agencia Nacional de Tierras informó que actualmente adelanta un diagnóstico e indagación sobre posibles acciones de acumulación de predios de origen baldío relacionados con el caso mencionado en la investigación periodística. Según un análisis preliminar de la Agencia Nacional de Tierras, 8 predios vinculados al senador suman cerca de 412 hectáreas y superan el rango de unidad agrícola familiar establecido para esa zona del Casanare, lo que sustenta una hipótesis de presunta acumulación de tierras de origen baldío. Ahí estaba lo que tanto en su momento ocultaba este personajillo que, ojo, desafortunadamente volvió a reelegirse. Y recordemos nada más, crearon el fantasma de la expropiación de tierras para asustar al pueblo colombiano. Mientras ellos se adueñaban de terrenos baldíos que debían ser para los campesinos. Alirio Barrera, 487 hectáreas. Álvaro Uribe Vélez, finca El Laguito, 8.3 hectáreas. Nicolás Lacerna, primo de Paloma Valencia, 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas. Aquí se las dejo. Esta información es muy valiosa y que Colombia y el mundo tienen que compartir. Porque ¿cómo es posible que siempre pretendan tenernos engañados cuando la realidad en Colombia termina siendo otra? Termina siendo otra. Ahí está. Nos tienen engañados, pretenden vender que todo lo que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, es malo. Claro que es malo para ellos, porque les ha quitado las tierras, cientos de miles de hectáreas para el pueblo campesino, que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, se las está devolviendo. Por eso no lo quieren, porque les ha dañado en este caso el mega negocio. No olviden todos ustedes, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este video. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.